Paz a vosotros, hermanos. Les saludo a todos los que nos puedan estar viendo a través de esta plataforma. Me presento, hermanos, soy, por la gracia de Dios, pastor y ministro de la iglesia. Mi nombre es Gabriel Castro. Hermanos, quiero anunciarles que vamos a seguir transmitiendo desde esta plataforma. Y Dios nos ha puesto en la intención de usar más plataformas y poder vertir el Evangelio de Cristo a las demás personas, a más personas. Nuestro ministerio se llama Maná del Cielo, Austin, Texas, así lo van a poder encontrar. También estamos en Facebook, en la iglesia Príncipe de Paz, Iglesia de Dios Séptimo Día, Príncipe de Paz. Su servidor es el pastor de esa iglesia. Y si nos contactan por Facebook, ahí también subimos los live de los servicios de la iglesia. Dios nos permita, hermanos, seguir trabajando desde esta plataforma y poder transmitir las escuelas sabáticas, el comentario de la escuela sabática, que en esta tarde es lo que, en esta tarde de domingo 24 estoy subiendo este contenido de la primera escuela que vamos a tener en nuestra iglesia, que es la lección número 1. Este trimestre va a estar muy interesante porque el mensaje va a partir a través del libro de Apocalipsis y el tema general es escuchando la voz de Jesús. Entonces, hermanos, preparemos nuestro corazón, nuestras mentes para poder caminar a través del mensaje de Apocalipsis y ver el mensaje de Cristo a las iglesias. Esta primera lección es muy interesante y vamos a estudiarla a la luz de la palabra de nuestro Dios. El mensaje, hermanos, en esta primera lección, amados, se titula Empezando por el final. Los hermanos están abordando el estudio del libro de Apocalipsis desde el final. Estamos empezando desde el final. El epílogo de Apocalipsis, las últimas partes. Dice el objetivo de esta lección, buscar el propósito de Apocalipsis en su epílogo, en la última parte, y presentar algunas reglas rectoras para nuestro estudio sobre esta carta. Precisamente en la última parte, hermanos, tenemos algunas reglas, algunos comentarios del escritor acerca de cómo es que debemos de abordar el estudio de Apocalipsis. Por eso los hermanos están empezando por esa parte. Entonces el objetivo de la lección es buscar el propósito de Apocalipsis en su epílogo y presentar algunas reglas rectoras para nuestro estudio sobre esta carta. Las lecturas bíblicas, amados, las tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, 22, 6 al 21. Repito, Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21. Otra lectura que tenemos también es en Daniel 12, del 1 al 13. Y también tenemos el libro de los Hechos en el capítulo 28, del 11 al 31. Voy a leer, como es mucha lectura, yo espero que en sus iglesias, al momento de estar estudiando, ustedes puedan ver las otras lecturas bíblicas. El objetivo de este comentario que hago es poder ayudarles antes de que vayan a estudiar la escuela el sábado. Entonces, pueda yo poder servir de algo con este comentario a ustedes, hermanos. Así es que voy a leer solamente Apocalipsis capítulo 22, del versículo 6 hasta el versículo 21. Y dice así: Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios que inspira a sus profetas ha enviado
a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me lo mostró. Pero él me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios, agrega el ángel. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Dice el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana, el Espíritu y la esposa dicen ven, que todos los que oyen esto digan ven, todos los que tengan sed vengan, todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro que solamente a todos los que oyen la profecía, las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de estas palabras de este libro de la profecía, Dios les quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Aquel que es el testigo fiel de estas cosas, dice yo, sí, yo vengo pronto. Amén, Señor Jesús. Que la gracia del Señor sea con el pueblo santo. Amén. En verdad, hermanos, estamos viendo que en el libro de Apocalipsis encontramos algunos recursos, algunas observaciones del escritor. Obviamente el escritor recibió el mensaje de parte de Cristo. Y una de las advertencias muy importantes es aquel que le agrega o aquel que le quite. Esto de entrada, hermanos, me pone a temblar, me pone a pensar. Y yo desde hoy, hermanos, les digo que me siento muy comprometido a hablar de este libro, de estas cosas. No quiero recibir esas plagas o que la parte que me toca estar en esa gran ciudad vaya a ser quitada de mí. Así es que le pido perdón a Dios, le pido su espíritu para que podamos entender en lo que podamos entender con nuestra fe y sin el afán de agregarle nada ni de quitarle nada a la palabra de Dios. Más bien viendo, hermanos, en términos generales, lo que la parte más importante de lo que es el mensaje o los mensajes o las partes que vienen en el libro de Apocalipsis, porque recuerden que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y esta es la primera parte. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder adentrarnos en este hermoso mensaje del libro de Apocalipsis con cuidado, orando y pidiéndole a Dios ayuda. La introducción de esta escuela, amados, dice, ¿alguna vez usted ha comenzado a leer una novela que le haya causado tanta curiosidad?
que haya tenido que pasar a la parte final para conocer el resultado de esta manera es como comenzamos nuestro estudio. No necesariamente por una simple curiosidad, sino debido a que el epílogo o la parte última de Apocalipsis nos provee de pistas y expectativas de cómo la iglesia debería de manejar este escrito divino. Es lo que estábamos comentando. Este provee de indicaciones de cómo enfocar nuestro estudio relacionado a Apocalipsis. Generalmente ha habido 4 métodos principales de interpretación del libro de Apocalipsis, hermanos. Si usted no los sabe, hay 4 grandes pensamientos acerca de cómo interpretar este libro, hermanos. El primero es un enfoque preterista. Sostiene que los eventos mencionados en el libro tuvieron lugar en el primer siglo y que ahora pertenecen al pasado, es decir, sucedieron allá y ya son el pasado. Hay otro enfoque que es historicista. Sostiene que el libro caracteriza la predicción de eventos históricos que parten del tiempo de Jesús hasta su retorno a establecer el reino eterno. Entonces, este es el otro enfoque, ese es el número 2, que es historicista, hermanos. El número 3 es futurista. Interpreta los eventos apocalípticos como algo relacionado más al futuro que al pasado. Este es el enfoque del comentario futurista. Y el enfoque final de este estudio es el idealista. Este considera que Apocalipsis es ante todo enseñanza simbólica de verdades de tiempos eternos indefinidos, relacionados al triunfo de Dios en el mundo durante todas las épocas. Bueno, habría que estudiarlos, habría que contemplar estas 4 formas de ver el estudio de Apocalipsis y tal vez nos ayuden a poder adentrarnos en este hermoso libro. Pero hay algo que comentan los hermanos, es esto: nuestro método de estudio tocante al Apocalipsis no nos limitará puramente a ninguna de estas categorías interpretativas, es decir, no vamos a ser guiados, no nos vamos a limitar solo por ellas, vamos a ver más vertientes. Entonces, a continuación mencionamos nuestra guía. Ven, hermanos, aquí nuestros hermanos que están escribiendo la escuela sabática mencionan una guía que ellos nos van a poner también. Y yo también mencionaría lo que ellos mencionan acerca de que no deberíamos de tener limitantes tampoco al nosotros usar esta guía que los hermanos nos van a mencionar. Aunque este no es el único enfoque, dice, no obstante, es algo que he encontrado muy fructífero en mi estudio. Aquí solo exponemos las pautas. No obstante, las detallaremos en futuras lecciones. Ajá. Entonces empecemos, hermanos. La primera regla que ellos nos dicen es: las 7 iglesias fueron en realidad iglesias del primer siglo, a las cuales se les escribió el Apocalipsis. Asumiremos que estas iglesias tuvieron perspectivas personales que encajan específicamente con los mensajes enviados a ellas, y por tanto estaban en una posición adecuada para entender la carta y las visiones de Juan. Entre mejor entendamos a las iglesias en forma individual, mejor entenderemos el libro de Apocalipsis. Cada iglesia tenía ciertas características, ciertas necesidades y ciertos avances. Y el mensaje a cada iglesia es específico. Esto me interesa, hermanos, porque cada iglesia que hoy está en este presente, en esta era en la que estamos viviendo, tiene determinada personalidad. No sé si ustedes han visitado las iglesias. Cada iglesia tiene su propia problemática y su propia personalidad, sus propias necesidades.
Seguramente cada iglesia tiene detalles buenos o acertados, como detalles que se debe de mejorar, hermanos. Así es que este es el primer enfoque y me interesa esta parte, me gusta ampliamente esta parte que ellos están mencionando. La segunda guía dice así: las imágenes simbólicas del libro algunas veces encontrarán su objetivo en las personas del primer siglo o en la cultura romana. Sin embargo, también podremos trazar su existencia o aplicación a las entidades del siglo XXI. El libro apocalíptico nos habla hoy en el presente de igual manera que les habló al pasado. Sin duda que el ser humano tiene los mismos problemas de pecado, hermanos. Y las iglesias tienen las mismas tentaciones, porque somos los mismos seres humanos, la misma humanidad caída, que necesita de Cristo para la salvación. Y que necesitamos del Espíritu de Dios para ir perfeccionando nuestras obras, para ser como Cristo, hermanos. Este punto también es interesante. El número 3. La numerología, es decir, el entendimiento simbólico de los números, porque vienen muchos números en el libro de Apocalipsis. Tiene un lugar especial en el Apocalipsis, la cual señala la plenitud y perfección del escrito. No obstante, esta no debe ser sobreenfatizada. Hay muchos números, hermanos. Se menciona mucho el número 7, el número perfecto de Dios. Y asimismo varios otros números. Deberíamos de tener cuidado en enfatizar algo acerca de esos números. He oído a algunos hermanos que vehementemente defienden algunas posturas. Pero recuerden, hermanos, tenemos que respetar las profecías, la palabra, y evitar equivocarnos por lo que al principio vimos. Si le quitamos o le ponemos a este libro, tendríamos problemas, graves problemas. El número 4 es la gran conclusión de Apocalipsis, se encuentra en el futuro. Ciertamente concuerda muy bien esto, porque la gran conclusión es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. El reino milenial, en donde convergen todas las cosas. Entonces, esa sería la gran conclusión. Completamente de acuerdo. El número 5 del libro de Apocalipsis, el libro apocalíptico enfoca las profecías del Antiguo Testamento a través de la lente de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el que está enfocando las profecías del Antiguo Testamento. Esto significa que hay muchas profecías que han sido actualizadas o sacadas de su contexto del Antiguo Testamento y colocadas dentro de un contexto neotestamentario. Quiere decir que las profecías del Antiguo Testamento las enfocan en el Nuevo Testamento. Y al trasladarlas hacia allá puede suceder que tengamos problemas, hermanos. Número 6. El género correspondiente a Apocalipsis es una carta circular profética y apocalíptica que tuvo el propósito de revelar los misterios secretos de Dios. Sin duda, los secretos, los misterios de Dios que son revelados a su iglesia. En este sentido, el libro nos conduce justo hasta la sala del trono de Dios. También refleja una perspectiva dualista de un mundo en contraste. Se puede ver el mal y el bien, la impiedad presente y la gloria futura, la gente de Satanás y el pueblo de Dios. Ahí está el dualismo, hermanos, el bien y el mal, la iglesia y los que no son la iglesia,
los que tienen la salvación, los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. El número 7, para finalizar, el que tiene oídos oiga. Hay un sentido que señala que este libro ha de ser escuchado más que leído. Su intención es ser dramático y lo es. Con esto en mente observaremos que no todas las descripciones tienen el propósito de tener un significado más profundo. Gran parte de ello fue escrito para darle al libro una energía dramática y un instinto dinámico en parte. Debemos entender el libro como un drama que escenifica la victoria del Cordero sobre Satanás y que da como resultado felicidad a nuestra vida siempre, para siempre. Punto y aparte, al examinar el epílogo, observaremos que Juan se dice acerca del libro, existe un fuerte énfasis en la cercanía del retorno de Cristo. En el juicio y en la recompensa que lo acompañan, ¿de qué maneras podemos aplicar la cercanía de la segunda venida de Jesús considerando los 2000 años intermedios? La respuesta yace en que entendemos que el final es inminente, nos encontramos en la cúspide de la eternidad, debemos vivir nuestros días y entender que nuestra escritura dentro de este contexto. No existe ningún obstáculo entre nosotros y el retorno del Cordero de Dios. Así que debemos de vivir en un estado de espera vigilante. Con este entendimiento, Juan exhorta a no sellar las palabras proféticas del libro. También hay una hermosa invitación como parte del epílogo. Ven y el que oye, oiga. Ven y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es una hermosa invitación que está al final, hermanos, de parte del Señor Jesucristo. Esta agua que salta para vida eterna, esta agua que quita la sed del mundo, porque el mundo tiene sed, no hay paz. Términos simbólicos. La verdadera paz solamente la da Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo muy enfáticamente. Termino, también hay una advertencia final en el libro de Apocalipsis a no añadir o quitar nada de estas páginas. El libro ha sido compuesto en forma cuidadosa y tiene como propósito ser presentado de forma completa, hermanos. Que Dios nos ayude a poder entender este libro. Las preguntas a grandes rasgos se las voy a dar, hermanos, aunque hay mucho material para poder ver en clase. La primera pregunta dice: en la introducción al trimestre hay una breve historia acerca de un pastor cuya conclusión acerca del estudio de Apocalipsis trataba de los cristianos que no hacen nada. La pregunta dice: ¿cómo habría respondido usted ante tal declaración? ¿Cuáles son sus expectativas personales para este estudio? En el comentario de nuestros hermanos en la introducción al trimestre, el hermano está mencionando que se topó con un pastor y que le dijo creo que le dijo que iba a estudiar el libro de Apocalipsis, y él mencionó, el estudio de los cristianos que no hacen nada. Él consideraba que estudiar el libro de Apocalipsis o las profecías era no hacer nada. Completamente fuera de contexto. Precisamente en el libro de Apocalipsis encontramos advertencias, señales, formas que nos ayudan a entender la salvación. Y entenderla sería trabajar arduamente, cosa contraria a lo que estaba diciendo el pastor. Nuestro comentario hacia eso sería obviamente en contra. Algunos piensan que la lectura del libro de Apocalipsis es que no tiene fruto, que no tiene un indicativo en el Evangelio, o que no habla del Evangelio. Precisamente habla del Evangelio de Cristo, la visión de Cristo. Algunos se enfocan en hablar del arrepentimiento, en hablar de la fe, en hablar de aceptar a Cristo, en el Evangelio puramente y no de las profecías. Y en parte está bien, pero necesitamos tener las profecías. Es muy necesario, son una antorcha que nos guía, que nos permite entender el camino.
La pregunta número 2 dice: repase los 4 métodos de interpretación encontrados en la introducción de la lección preterista, historicista, futurista e idealista. Y compare cada una de las 7 reglas de interpretación dadas. Coloque, dice los hermanos, la letra P, H, F, I a la par de cada regla que mejor le corresponda. Puede poner más de una de cada regla. Los hermanos quieren que el enfoque, que los 4 enfoques que vimos y las reglas que ellos nos dieron, les pongamos a las reglas estas letras y los pongamos junto a aquellos que nos parecen que mejor encajan en cada una de las 4 formas de interpretación. Esto lo van a poder hacer ustedes en la escuela sabática. Había que analizarlas por falta de tiempo. Aquí no lo podemos hacer, hermanos. Pero yo pienso que en la escuela va a haber mucho tiempo, va a haber forma de utilizar un pizarrón, de ver una de las reglas y ver en cuál regla creo yo que encaja, ¿verdad? Bueno, pasemos a la número 3. ¿Qué hora es? Dice la número 3. Y nos da la cita de Apocalipsis 22, 6 al 9. A la luz del pasaje que señala 2000 años desde el tiempo en que este libro profético fue recibido por Juan, ¿cómo podemos interpretar este fracaso de que Jesús no haya aparecido? Hablando de lo que dice Apocalipsis 22, 6 y 9, lo voy a leer, hermanos. Son solamente 2 versículos. Dice el 6 al 9. Así. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que sucederá pronto. Escuchen. Miren, yo vengo pronto, vuelve a decirlo. Benditos son los que obedecen las profecías de la palabra que están escritas en este libro. Entonces dice el 8: yo soy Juan, el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí, las vi, me posté para adorar a Dios, para adorar a los pies del ángel que me las mostró, pero él dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos y los profetas. El hermano está hablando o está mencionando, como dice aquí, acerca de un fracaso, porque como el escrito dice que Cristo iba a venir pronto y ya pasaron 2000 años, entonces está hablando de un fracaso. Es una forma de llevar, no que sea un fracaso, él no está de acuerdo en eso, pero nos insta a estudiar y a ver por qué no es un fracaso. Cuando la Biblia dice presto, hermanos, está hablando a la luz de las profecías también. Recordemos que una profecía se debe de interpretar con más profecías. Así es que cuando habla presto a la luz de las profecías antes dichas, quiere decir que él va a venir presto contemplando las otras profecías que no se han cumplido. Es decir, no hay tal fracaso, porque hay otras profecías que no se han cumplido. Cuando presto se cumplan las demás profecías y se complete las profecías y se cumplan todas, entonces presto podemos entenderlo. He aquí yo vengo pronto. Esa sería mi explicación, hermanos. La número 4 dice: compare la instrucción concerniente a las palabras dadas en Daniel 12, 9 al 10. En la profecía dada a Juan, Apocalipsis 22, 6 al 11. ¿Cuál es la diferencia entre estas instrucciones? ¿Qué es lo que ha cambiado, hermanos? A Daniel le dicen, ustedes lo van a leer, que sellara el libro de esas profecías. Y a Juan le dice que no la selle. Entonces a esta se refiere esta pregunta. Y la pregunta dice: ¿cuál es la diferencia de estas instrucciones? Precisamente el hecho de que le dicen a Daniel que la selle es que no había cumplimiento todavía, no se iban a cumplir esas palabras y no había por tal revelación, porque Daniel no las entendía. Y él preguntó qué significaba.
Entonces les dice, mira, tú no te preocupes, tú sella eso. Estas se van a entender cuando se sucedan. Entonces, muchos años más adelante viene Juan, se les revelado, y aquí se mira ya la cercanía de Cristo. Y le dice, no las selles. Es decir, aquellas cosas van a ser reveladas y ya son algunas reveladas en su tiempo, hermanos. Podemos ahondar en algunas, pero hay poco tiempo, hermanos. Ya llevo como 30 minutos y espero yo poder ayudarles en algo en estas complicadas lecciones. La número 4 dice, la número 5 dice así. La número 5 dice, explica la concepción global dualista. Ve, aquí habla de algo global, dualismo. ¿Qué es lo que estábamos viendo? El bien y el mal. La salvación y la condenación. Y dice, explique la concepción global dualista de Apocalipsis 12:15. Veremos esto a través de todo el libro. No existen términos medios. O entra o sale. ¿Cómo es que debemos responder ante la pronta venida de Jesús, hermanos? No hay dualismo, hermano. Hay dualismo, mejor dicho, en la Biblia. Por ejemplo, se me ocurre citar Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Solamente hay dos cosas, hermanos. Para ser salvos tenemos que escoger seguir a Cristo. Aferrarnos a la fe de Él. Y aunque no escojamos lo otro, si no escojamos seguir a Cristo, seremos condenados, aunque no querramos ser condenados, aunque no hayamos querido escoger el mal se apodera de nosotros. Por eso se le llama dualismo. Entonces, el que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Esta es la visión. Ese es el macrocosmos del dualismo en la Biblia. Aquellos que creen, que abrazan el Evangelio. Aquellos que permanecen en el Evangelio. Aquellos que por la gracia de Dios somos sostenidos por el Espíritu y caminamos. Esperamos la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Pero dice Marcos 16:16, terminando en la última parte, más el que no creyere será condenado. Son dos cosas, la vida o la muerte. Y en alguno de los profetas habla, hoy pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte, el mal, escoge. Ese es el dualismo, hermanos. La última pregunta es la número 6. ¿De qué manera Apocalipsis 22, 16, 17 resume el mensaje total de Apocalipsis? ¿Cuál es el testimonio y la invitación dadas aquí para las iglesias? ¿Quiénes los comparten, hermanos? En esta última parte vemos que el Señor Jesucristo mismo da testimonio de Él. He aquí yo vengo pronto, yo soy el Alfa y el Omega. Habla de Él mismo. Él da testimonio de sí mismo. Él da testimonio de que es del linaje de David. Después de este testimonio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enfatiza una hermosa invitación. Y esa es la que se le hace al hombre, a la mujer, hermanos. La declaración de seguirle, de aceptarle como su Salvador y Señor. Yo soy la raíz de David, yo soy el Alfa y Omega, ven y ve. Es la invitación de Cristo para todo el mundo. Entonces, la última parte, que es la 7, dice el epílogo encontrado, en el epílogo encontramos una palabra de advertencia, ¿sí? Y es lo que les hablaba al último. No quitar nada del libro porque hay consecuencias. Y no ponerle al libro porque también hay consecuencias. Hermanos, que Dios nos ayude a estudiar esta hermosa escuela, hermanos, a poder
de tomar tiempo para la oración, el estudio, el ayuno, y que Dios nos guíe en estas hermosas lecciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pastor y ministro Gabriel Castro les invita a seguir estudiando la Biblia y aquí estaremos, hermanos, en las diferentes plataformas. El Señor les bendiga, hermanos. Escuchemos este mensaje.